Y la semana pasada tuvimos un tema, el peligro de la tradición. ¿Sí la recuerda? Fue una enseñanza que yo sé muy confrontante. Son de esas enseñanzas que nos hacen temblar las piernas en ocasiones cuando seguimos cayendo en circunstancias, en prácticas, pues que no tienen nada que ver con la fe cristiana, pero que por seguir justificando actitudes, incluso pecados, pues las traemos tan en el corazón, tan en las venas, ¿verdad? Hablábamos de lo que significa esta parte de la tradición. Bueno, ahora va a ser el peligro del legalismo, y esta es una palabra muy controversial, la vamos a estudiar, vamos a entender qué es el legalismo. Mire, para comenzar, le voy a dar una definición del diccionario de la Real Academia. Legalismo es la tendencia a la aplicación literal de leyes, normas y reglamentos sin considerar otras circunstancias, totalmente radical. Un legalista solo acepta el sentido literal de la ley que guarda. Ese es un legalista. Ahora, en el ámbito religioso, vamos a la parte que nos interesa, una forma de legalismo es la imposición de reglas y prácticas elevándolos por encima de los mandamientos de Dios. Ahí ya las cosas cambian. Considerando que el cumplimiento de esas reglas les hace dignos o merecedores del favor divino. La palabra legalismo no se encuentra como tal en la Escritura. Sin embargo, es un término que se usa para describir la posición doctrinal de quienes enfatizan un sistema de reglas, de estatutos y prácticas, de obras, para alcanzar salvación y también crecimiento espiritual. Por eso los legalistas, o para los legalistas, una estricta sujeción y sometimiento a reglas, preceptos, ordenanzas emanadas de hombres son necesarias para obtener el favor de Dios, lo cual es una posición totalmente opuesta a la gracia en Cristo Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, de manera que cuando se señala en el ámbito de la religión, de la cristiandad, a alguien como legalista, no se refiere a quien tiene un cuidado meticuloso en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, no es necesariamente eso, sino a quien distorsionándolos, quitando o añadiendo a su conveniencia, a su propósito personal, quitándoles esencia, quitándoles destino para lo que fueron creados. Y cuando se involucra la salvación y la condenación eterna, mis hermanos, el legalismo se convierte en un peligro para quien cae en esa condición. Es un peligro caer en las condiciones de ser legalista cuando se quiere involucrar la parte que solamente corresponde a la gracia. Lamentablemente en el cristianismo actual es muy común encontrar ese legalismo o fariseísmo moderno, vamos a llamarle así, porque ahorita lo van a entender por lo que estudiamos la semana anterior. Ese fariseísmo moderno lo encontramos en una gran cantidad de movimientos religiosos, donde los dirigentes manipulan la palabra de Dios para beneficio personal o de la denominación a la que pertenecen o la iglesia que dicen que les pertenece. Porque hay muchos que hacen de la iglesia empresas o reinos particulares, hasta heredables, imponiendo sus reglas sobre la Escritura con un profundo rechazo y menosprecio de la gracia de Dios. Los que decíamos la semana pasada que dicen, bueno, esto lo digo, no lo dice la Biblia, pero lo digo yo. Jesús acusó a los fariseos legalistas de cerrar el camino al reino de Dios a las personas que incluso iban a buscar, hacían prosélitos, decía el Señor, y ustedes los hacen merecedores del infierno más que ustedes mismos. ¿Y cómo lo hacían? A través de tradiciones, las tradiciones rabínicas, sometiéndolos a una terrible esclavitud bajo el yugo de su legalismo. En Mateo 23:2
Yo lo voy a leer. Les dice: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. O sea, ellos asientan sus enseñanzas en el Pentateuco, así se traduce. Así que todo lo que les digan, háganlo y guárdenlo. O sea, están leyendo la Biblia, escuchen la Biblia y hagan lo que dice la Biblia. Dice, pero no hagan sus obras porque ellos dicen y no hacen. ¿Eso qué quiere decir? Que entre el predicador tiene que ser congruente con la fe que está expresando, con lo que está enseñando, ¿verdad? Y luego dice adicionalmente en el versículo 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con un dedo. Esta es la versión de Reina Valera actualizada. El legalismo religioso de los judaizantes, ya en el tiempo que la iglesia primitiva comenzaba a surgir, fue un grave problema. Fue una agresión directa a la iglesia naciente. Y esto fue no solamente resistido por el apóstol Pablo y los demás apóstoles, también fue rechazado y dejaron una serie de advertencias a la iglesia, señalamientos. Por ejemplo, en Gálatas 1:6 dice, estoy asombrado que de tan pronto estén ustedes apartándose del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, evangelio se traduce como mensaje, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aún si nosotros o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente al que les hemos dado, sea anatema. ¿Qué hacían los judaizantes? Trataban de imponer reglas del judaísmo al cristianismo naciente, ¿verdad? ¿Qué les dice? Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? Entonces, vemos cómo Pablo hacía señalamientos muy precisos con respecto a estas desviaciones o a estos riesgos. En Gálatas 5:7 les dice, ustedes corrían bien, ¿quién les impidió en obedecer a la verdad? Dice, esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces, cuando se empieza a abrir los oídos a doctrinas, a pensamientos, a filosofías que están fuera de lo que tiene que ver con la gracia del Señor, por mucho que las queramos imponer, mis hermanos, por mucho que las queramos hacer válidas por justificar una actitud, está muy lejos de agradar a Dios. En el libro de los Colosenses, capítulo 2, versículo 20, le voy a leer, dice, si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿quiénes han muerto a los principios de este mundo? A ver, bueno, como 10 está bien. Todos, ¿verdad? Dice, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? O sea, todavía se están trayendo encima actitudes, tradiciones, pensamientos, ¿verdad? Les dicen, no tomes de eso en tus manos, no pruebes de aquello, ni siquiera lo toques. Estos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas. Todas ellas son cosas que se destruyen con el tiempo. Sin duda tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato al cuerpo, pero no tiene ningún valor contra los apetitos humanos. O sea, ¿qué sucede cuando tú te sujetas a preceptos humanos, haces obras para tener, no sé, un lugar delante de Dios, pero tu corazón sigue siendo el mismo? Eso es lo que les está diciendo a los colosenses. ¿Y qué cree? Son muchos los que todavía, profesando la fe cristiana, se siguen sometiendo a diferentes circunstancias. Siguen siendo esclavos de hábitos, de vicios. ¿Y sabe cuál es lo más grave de esto? Que usan la Biblia para justificarlos, sacando textos de contexto. La semana anterior pues hice yo varios ejemplos y bueno, pues escúchenla y van a ver que van a abundar mucho con estas enseñanzas. Porque la Biblia es muy clara en sus preceptos, muy clara en sus señalamientos. Pero es impresionante ver que así como los legalistas del tiempo de Jesús, de la época de Pablo, conociendo la verdad, hacían prevalecer las tradiciones de los ancianos, los rituales de la ley para alcanzar salvación, bueno, en la actualidad religiones, sectas y muchas denominaciones evangélico-cristianas, que es lo más lamentable,
por conveniencia, establecen en sus seguidores sus propias reglas, la realización de obras para incluso salvación de su alma, para su crecimiento personal. Esto es legalismo. Paradójicamente, en el cristianismo actual, que comprende, le voy a decir lo que significa para el mundo, para las estadísticas, el cristianismo actual, donde se menciona a Jesucristo. De hecho, cuando se dan las estadísticas de INEGI, por ejemplo, de cuántos cristianos hay, pues está juntando católicos con evangélicos cristianos, con testigos de Jehová, con mormones. O sea, donde se dice Cristo, ahí ellos dicen que son cristianos, lo cual sabemos que no es así. Sin embargo, en todos estos mandamientos tienen sus propias reglas, ¿verdad?, que se tienen que cumplir para acceder al favor divino, y eso es ser legalista. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes, por ser fieles a los mandamientos de Dios, por caminar una vida de santidad, los han acusado de radicales, exagerados y legalistas? ¿A cuántos? Y les están diciendo a ustedes: tú eres un legalista. Y ustedes no son legalistas, mis hermanos. De hecho, esto no es de extrañar entre quienes no conocen al Señor, porque continúan bajo el influjo de alguna religión, alguna secta, donde para ellos es común este tipo de prácticas. Pero cuando estos señalamientos vienen de quienes, diciéndose cristianos, se siguen permitiendo una vida llena de libertinaje, avalados por las reglas de sus denominaciones, por la permisividad de sus pastores, estamos viendo un corazón de fariseo, un legalista. ¿Sí se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Y esto es muy delicado, porque esto ha producido una falta de credibilidad a la iglesia, que debiendo ser luz a los que se pierden, a causa de malos obreros, la están convirtiendo en una institución sin misericordia, sin santidad, llena de reglas que no expresan el propósito por lo que el Señor estableció la iglesia aquí en la tierra, el cuerpo de Cristo. Y esto está haciendo tropezar a millones de personas, porque los hacen depender de normas, de prácticas, de rituales, la mayoría ofensivos a Dios, menospreciando la obra de redención en Cristo. Y así fue como Jesucristo encontró al pueblo de Israel, mis hermanos, inmerso en un complejo aparataje religioso dominado por una gran cantidad de argumentos rabínicos que hacían de lado los preceptos de la ley y que los líderes obligaban al pueblo a cumplir. Bueno, esta peligrosa fórmula doctrinal les hizo depender de lo tangible, de lo material, de lo emocional, algo que es común en la actualidad. En el caso de los judíos, pues los hicieron depender de un libro sagrado, de un lugar santo y de un cuerpo de tradiciones. ¿Cuál era el libro sagrado que habían hecho una especie de ídolo? La Torá, o ley de Moisés. El templo de Jerusalén, del que ahora solamente queda un pedazo de muro de 57 metros de altura, y del Talmud, o libro de la tradición rabínica, que junto con la Mishnah o Torá oral norman la vida moral y espiritual. Lamentablemente, en la realidad espiritual de la mayoría de las religiones, denominaciones y grupos que se identifican como cristianos, se pueden apreciar o identificar estructuras similares. Todas tienen un libro sagrado. Tenemos la Biblia. ¿Es sagrada la Biblia? ¿Sí o no? Bien. Se tiene un templo, un lugar donde reunirse, pero hay quienes les dan una excesiva atención, incluso veneración, y también la respectiva tradición reglamentada, o sea, los estatutos internos a los que llegan a dar mayor importancia y sujeción que a la palabra de Dios. Lamentablemente esto lo encontramos en muchos lugares que se dicen cristianos.
Así fue como Jesús encontró al pueblo manipulado por autoridades legalistas y corruptas que los hacían aferrarse a diversos mecanismos, leyes, tradiciones totalmente ajenos a la ley. Veamos qué hacían con las escrituras. La Torá o ley de Moisés, con más de 600 mandamientos que los israelitas conocían, o sea, por cultura, por lo que ellos representaba la palabra de Dios, la conocían. Y los maestros de la ley, estamos hablando de escribas, fariseos, enseñaban estos maestros celosamente en las sinagogas. Sin embargo, este celo lo llevó a grandes contradicciones. Debido a su religiosidad, legalismo y conveniencia, estos líderes espirituales empezaron a cambiar el propósito de la ley que Dios dio a Moisés para guiar, para proteger, para consolar y edificar al pueblo, a elevarlo a una simple figura, una especie de símbolo de idolatría. Mire, es muy común ver en muchos hogares hasta altares a la Biblia, y la tienen en un lugar preponderante, una Biblia de 5 kilos con filos de oro que nunca pasa de la misma página. O sea, es impresionante ver cómo se puede transformar un objeto sagrado en un símbolo de idolatría, y cuando el corazón se hace legalista o religioso, se torna idólatra, y la idolatría es pecado. De manera que si aún lo más santo, mis hermanos, aún lo más santo, vea cómo le voy a explicar, si aún lo más santo, en este caso la Biblia, llega a convertirse en un motivo de idolatría, puede llegar a ser un gran tropiezo. Y el Señor conoce el corazón del hombre y su tendencia a ser idólatra. De ahí el primer mandamiento. Deuteronomio 5:6 dice: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías en esclavitud. ¿Podríamos pensar que estamos en la misma condición? Fuimos sacados de una esclavitud, ¿verdad? Y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de los que están arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Mire, ¿cuántos cristianos en la actualidad pueden decir: yo no tengo ídolos, pastor, yo saqué todos los ídolos de mi casa? Pero ¿cuántos ídolos los tienes en el corazón? ¿Cuántos ídolos sigues conservando en tu corazón que no tienen que ver incluso con lo que tiene que ver con la palabra de Dios? De hecho, tú puedes ser el ídolo que tú has elevado en un altar, donde ahí en tu casa tú eres el que yo, y al final yo. Tu trabajo puede ser tu altar de idolatría. Tus hijos pueden ser un altar de idolatría. Tus vicios, tus tendencias, tus malos hábitos. ¿Por qué? Porque no los has derribado. Mire, ¿no ha pensado por qué Dios, después de que determinados objetos o elementos que cumplieron su función, no permitió que prevalecieran y eran símbolos sagrados, como el Arca de la Alianza, con todo su contenido? ¿Recuerda esa serpiente de bronce que se elevó en el desierto? El mismo cuerpo de Moisés, que dice la Escritura que fue peleado. ¿Por qué cree que el Señor no permitió que prevalecieran todas estas cosas tan sagradas? Para quitar la mirada del pueblo a aquello que les podía hacer tropezar, a levantarlo como un ídolo, desviando su corazón del propósito precisamente de ese Dios único, fuerte y celoso. El Señor siempre nos va a quitar aquello que nos pueda evitar mirarlo a Él, aún las cosas que consideramos sagradas. ¿Qué más santo y más sagrado que Él, mis hermanos? De tal manera que
aunque a los israelitas les quitaron todo esto de la mirada, no lo entendieron. Y hasta en la actualidad, hasta hoy, el hombre sigue levantando ídolos, así como aquel becerro de oro, bajo la aprobación de malos siervos. En la actualidad es lo mismo, porque si bien la Biblia se debe tener en un lugar preponderante en la vida del creyente, o sea, la Biblia es nuestra dirección, es nuestra guía, es la luz que alumbra nuestro camino, sí, pero se debe discernir cuál es la función que debe cumplir en nuestras vidas, para que no le suceda lo que al pueblo judío, que convirtieron la ley en un fin en sí misma. Mire, los judíos eran conocedores de la palabra escrita hasta esos días. El Pentateuco, los Salmos, los profetas, todas anunciaban las promesas de un Mesías, desde Génesis. Usted conoce la Escritura. Pero al ser manipuladas, al ser alteradas por los argumentos de los ancianos, cuando se encontraron cara a cara con la persona de quien hablaba la Escritura, ¿qué cree? No lo reconocieron. Su cuerpo de tradiciones lo ocultó de sus ojos y de su corazón. Y esa fue la tragedia. Cuando llegó el tiempo de conocer al ansiado Mesías, no supieron aplicar lo aprendido en las Escrituras. Jesús les reprochó esto a esos guías espirituales. Les reprochó ese disvarío. ¿Sabe lo que es un disvarío? Se traduce como delirio, como disparate, como irracionalidad. Les dice en Juan 5:39, acompáñame a Juan 5:39. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada. Dígame la versión que usted tiene. Dice, ¿la tiene ya? Juan 5:39. Dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Fíjese la tragedia de este pueblo. Jesús revelaba el grave problema que tenían los judíos de esa época, como también ahora quienes enseñan que por leer la Biblia, cumplir con algunas reglas de lectura, van a agradar a Dios y hasta pueden obtener su favor. Eso dicen algunos legalistas. Por ejemplo, hay quienes han inventado mecanismos de lectura sistemática de la Biblia y en parte está bien para estudiarla, siempre y cuando no les digan que por no cumplir este sistema de lectura está de por medio su relación con Dios o incluso su salvación. Si no lees la Biblia, un capítulo, un salmo y un proverbio, tu día no se hizo, estás perdido. ¿A quién se lo dijeron alguna? No levante la mano. ¿Ya ve? Está de por medio tu relación con Dios. ¿Qué acaso no es por gracia? Ahora, ¿es importante leer la Biblia? Sí. Pero vas a ser un ídolo de la Biblia en sí mismo. O sea, por leer la Biblia me salvo. ¿Ya se fijaron hacia dónde estoy haciendo la dirección? Bueno, Jesús les dijo lo mismo. ¿Ustedes creen que por escudriñar la Escritura van a encontrar la salvación? Pero ellos hablan de mí. Y les dice en el versículo 40, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. O sea, se están quedando en el proceso, se están quedando en lo mecánico, en el legalismo. Jesús está encauzando su atención a la verdad, al decirles, no es en las Escrituras, sino en mí donde encontrarán la vida eterna. Algo que jamás ni vieron ni aceptaron. Al contrario, para ellos todo lo que decía Cristo era terrible, todo era censurable. Sin embargo, el Señor con sus enseñanzas les abría la Escritura, les cambiaba a estos orgullosos líderes religiosos todo su panorama, todas sus expectativas de salvación, al decirles el verdadero sentido y la razón de las Escrituras es para dar testimonio de mí. Bueno, con todo ese conocimiento de la Escritura, no supieron discernir al Mesías en persona, en la persona de Cristo. Y es lamentable, mis hermanos, comprobar en algunos creyentes que pueden conocer la Biblia sin conocer a Cristo, lo cual es una gran desgracia. Hay personas, hay hermanos que tienen una impresionante memoria que ya la quisiera yo para dominguear.
En serio. Te repiten la Biblia de los Salmos y ay, está aquí, ahí está allá. Pero tú ves su vida y nada más le dices, bájala tantito, bájala 25 centímetros, bájala. Porque aquí la tienen completa, la conocen perfectamente, pero no conocen al Cristo de la Biblia. No aplican la santidad de la Biblia. No aplican la obediencia que Jesús nos muestra con su propia vida. Mire, la oración de Pablo: no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No ceso de orar. Efesios 1:16. Qué tan importante. Pablo está enseñando que al ser el Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras, ¿sí sabía usted eso, verdad? Es el aliento de Dios, es el pensamiento de Dios. Por tanto, Él es el único que puede abrir el entendimiento para conocer, para discernir, para aprender lo expresado en ellas. Por eso es tan difícil para alguien que no ha nacido de nuevo. Por eso dice que para los no creyentes es locura. Es locura. Pero ¿cómo piensas que eso es? Ah, tú estás loco. Este es el momento para estar en un partido de fútbol. Este es el momento para estar en algún lugar disfrutando, echándonos ahí algo, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a estar ahí encerrado en ese lugar, levantando las manos, adorando a ese tal Jesús? Estás loco. Mire, Jesús resucitado, lo primero que hizo fue reabrir el entendimiento de quienes ya estaban todos abatidos, tristes, porque vieron al Cristo crucificado. Pero Él les había dicho: sí, tendré que caer en manos de los judíos, me van a torturar, me van a matar, pero resucitaré al tercer día y vendré a ustedes y caminaré delante de ustedes. Pero eso no lo recordaron. En Lucas 24:25 se encuentra con dos discípulos en ese camino de Maús. Usted recuerda esa historia, ¿verdad? Iban todos desanimados, todos tristes. Y finalmente les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de Él. ¿Qué les hizo? Recordarles la escritura, abrirles la escritura. Durante muchos años esos judíos habían escuchado cada sábado en la sinagoga con respecto al Mesías, pero solo lograron discernirlo cuando el Espíritu Santo se los revela a través de Jesucristo resucitado. Dice en Lucas 24:31: en el momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Mira, cuando el Señor te abre la Escritura, cuando la espada es desenvainada, te empieza a arder el corazón, te empieza a discernir los pensamientos, te empieza a mostrar tu condición. Pero ¿qué sucede cuando tú eres un legalista? ¿Qué pasa? Cuando eres un tradicionalista, cuando eres un pecador compulsivo que quiere seguir justificando su proceder. Sí, te arde el corazón cuando la Biblia te desnuda, cuando te señala. Pero tú dices: pero yo digo esto. No. El pastor es un legalista. Bueno, mis hermanos, sabemos que es el Padre a través del Espíritu Santo quien revela al Señor Jesucristo, al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Y la palabra, que es la palabra escrita inspirada por Dios, al ser espiritual, ¿cómo se tiene que discernir? Espiritualmente. Por tanto, para discernir la Escritura se requiere mucho más de capacidad intelectual, una brillante memoria o conocimiento teológico. De manera que por inteligente, por brillante que alguien sea o se sienta, siempre requerirá de ayuda de lo alto, un toque del Espíritu Santo al corazón para entender lo que dice la Biblia.
asimilarlo y entonces decir: sí, Señor, estoy pecando, sí, Señor, estoy haciendo lo malo, sí, Señor, me arrepiento, sí, Señor, voy a cambiar. Diga: sí, Señor, voy a cambiar. El Señor constantemente reclamó al pueblo de Israel su menosprecio a sus mandamientos, su desviación por las cosas del mundo, su idolatría. Dice Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo, dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Sí, pensamientos humanos que no retienen nada, preceptos de hombre, justificaciones que no retienen nada. El pueblo de Israel tenía la ley, tenía el respaldo de Dios, pero menospreciaron su palabra y sus sentidos fueron entorpecidos. ¿Por qué? Por el pecado, por la idolatría, y buscaron sus propios argumentos, sus cisternas rotas. Mire, en los tiempos de Jesús había 3 sectas muy importantes, entre otras, emanadas del judaísmo. Las 3 más importantes eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Cada uno tenía su propia doctrina, su propia forma de interpretación de la Escritura. Los fariseos eran flexibles, eran liberales. Los saduceos eran escépticos, eran racionalistas. Los esenios se consideraban muy puros, eran muy espirituales. Sin embargo, ninguna doctrina con su propia interpretación escritural le permitió reconocer al Mesías. Ninguno de ellos. Antes se juntaron, eran enemigos, y cuando Jesús comenzó a aclarar la mirada al pueblo, se juntaron. Ahí sí se juntaron, pero para matarlo. Y en el cristianismo actual podemos identificar el mismo patrón, ese divisionismo doctrinal de antaño. Están los que son muy liberales y frívolos, ya lo sabemos. Los de la declaración positiva, aleluya, ¿verdad? Tú declaras, confiesa positivo y todo se vale. Están los racionalistas escépticos, pero también están los que todo lo espiritualizan, pero tienen una vida totalmente corrupta. Bueno, ¿cuál es el común denominador de todos estos? Que son exclusivistas en su interpretación bíblica, porque todos pretenden tener la razón. Pero la pregunta va a ser, si cada uno de ellos, de hecho, si cada religión que se dice cristiana, si cada denominación está preparada para recibir al Señor en su inminente regreso, tal como Él desea encontrar a su iglesia. No bajo ninguna interpretación, sino bajo lo que dice la Escritura de cómo Él va a regresar y cómo Él quiere que esa iglesia lo espere. Y no tenemos mucho que escudriñar, lo sabemos. ¿O será que muchos ya lo extraviaron con sus particulares formas de interpretación y se va a repetir la triste historia del Israel del tiempo de Jesús? A ver, vamos a dejar eso así en una pregunta abierta para todos. Vayamos al segundo punto, que también era algo que los tenía absortos a los israelitas, el templo. Desde los tiempos bíblicos, de todas las ciudades de Oriente, una solamente ha sido considerada tierra santa. ¿Cuál es? Jerusalén. ¿Por qué? Porque en ese lugar santo hay un lugar todavía más santo, el templo, que para los judíos hasta hoy ha sido un motivo de orgullo, aunque solamente quede una pared, ¿verdad? En Marcos 13:1 dice de esta manera: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Mire, ya me imagino yo con qué deleite, con qué orgullo este discípulo se lo decía al Señor, y pues ¿qué esperaría de Jesús? A lo mejor un gesto de exclamación, ¿verdad? De admiración de parte del Señor. Así como, sí, no, mira, nada más que estos, hasta que lleguen 2 aviones los van a tumbar. Mientras están a todo dar, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la respuesta? Inesperada para todos. Que además, pues lo que el discípulo estaba expresando era el sentir de todos los judíos. Jesús respondió:
¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esos grandes edificios tan majestuosos que integraban el templo habían sido restaurados por el rey Herodes. Había durado 46 años esta reconstrucción y eran el orgullo del pueblo judío. Pero Jesús les dice: esto va a ser destruido. Está profetizando. Bueno, unos cuantos años después, 40 años después, esto se cumplió. Esa figura del templo que tenía a los judíos en esa condición fue causa de tropiezo constante. No era nada más de la época de Jesús. En Jeremías 7:2 leemos esto, se lo voy a leer rápidamente. Dice: ponte de pie junto a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Di: oigan la palabra del Señor. Todos los de Judá que entran por estas puertas para adorar al Señor, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, corrijan sus caminos y sus obras, y los dejaré habitar este lugar. No confíen en palabras de mentira que dicen templo del Señor, templo del Señor. Este es el templo del Señor. Porque si realmente corrigen sus caminos y sus obras, si realmente practican lo justo entre el hombre y el prójimo, si no oprimen al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si no van tras otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré habitar en este lugar, en la tierra que desde siempre y para siempre dio a sus padres. Mire, ellos tenían una fascinación por el templo, pero ¿qué les dice? No vengan aquí de religiosos, no tengan el templo en esa condición. Cambien su proceder. Desde ahí el Señor está haciendo un señalamiento a lo que verdaderamente Él estaba necesitando, lo que Él realmente estaba demandando al pueblo. Ya en los tiempos de Jesús, bajo el marco de las tradiciones, los judíos encabezados por estos religiosos legalistas, bueno, era lo mismo. Podrían ser ladrones, hipócritas, homicidas, mentirosos, pero si cumplían rigurosamente con sus rituales, con sus ofrendas al templo, se sentían seguros. Era lo mismo. Qué triste que esto se llegue a ver en muchos lugares que se dicen cristianos. Tú trae tu ofrenda al altar, no importa cómo vivas. Aquí lo importante es que tú siembres. Y yo voy a orar por ti para que te salves. Mis hermanos, cuántas aberraciones por querer, ahora sí que someter a las personas a preceptos que no tienen que ver con la palabra de Dios. Sin embargo, por el pecado del pueblo, la infidelidad de los sacerdotes, en aquella época la presencia del Señor ya tenía muchos años que no se manifestaba en ese templo. Por eso para el Señor solamente era piedra sobre piedra, destinadas a ser derrumbadas, quemadas, saqueadas. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Dios abandona un lugar, siempre quedará expuesto a cualquier cantidad de males. Ahí ya no habitaba el Señor, ya no estaba la presencia del Señor. Ya habían hecho del templo una cueva de ladrones. Espiritualmente es lo mismo. Cuando la presencia del Espíritu Santo se aleja de un corazón, la vida de esa persona se convierte en un caos y está sujeta a cualquier cantidad de males. Bajo la gracia, quien ha sido redimido por la sangre del Cristo, su corazón se ha convertido ahora en el templo que Él desea habitar. ¿Sí sabía usted eso? Que somos templo del Espíritu Santo. Y por eso se tiene que mantener. ¿Cómo cree que se debe mantener ese templo? Limpio. Yo le voy a preguntar, ¿cómo está su templo hoy? No conteste. Usted dice, aquí vive Dios, aquí está el Espíritu Santo. Sí lo cree, ¿no? Ahora nada más usted analice un poquito si la condición de su corazón es digna o digno de que el Señor esté ahí. Se lo dejo de tarea. Porque cuando un corazón peca, contrista al Espíritu de Dios. ¿Sabe lo que es contristar al Espíritu de Dios? Lo provoca celos, porque el Señor es celoso y se aleja. Y esa es la condición del creyente más vulnerable cuando no tiene la dirección de Dios. Por tanto, tenga cuidado que su templo no se desvíe, no se ensucie,
que no se divida, para que no quede expuesto. Sí, me comprende. Guarde su corazón, mi hermano. Medite siempre qué es lo que está ahí. Porque sin la dirección del Señor puede caer fácilmente bajo la influencia de pasiones desordenadas, tentaciones del mundo, incluso hasta ser seducido por falsas doctrinas. Y se cuentan por millones los que se apresuran y recorren grandes distancias, incluso afligiendo el cuerpo para ir a un templo creyendo que allí está Dios. Sin embargo, no está ahí. ¿Ustedes creen que Dios habita en el Muro de los Lamentos en Jerusalén? ¿O en algún fastuoso templo que la religión tradicional católica o algunas iglesias cristianas orgullosamente levantan? ¿Ustedes creen que ahí habita el Señor? Nada más por la fastuosidad de un templo o la tradición de alguien, no, mi hermano. Los espacios donde habitamos, donde los cristianos nos reunimos, no son el lugar donde el Señor habita. Son solamente edificios donde se reúne y se congrega el verdadero templo de Dios, la iglesia. Este lugar no es un lugar especial, pero mientras los verdaderos creyentes, la iglesia redimida por Cristo esté aquí, vamos a ver la gloria del Señor a través de su alabanza, la edificación de su palabra, la fraternidad en el cuerpo de Cristo. Pero el edificio no es nada. Si nos reunimos en algún campo, a la orilla de un río, en un campo de fútbol, el edificio se queda aquí solo, frío. ¿Y dónde está Dios? Allá. Ahí veremos la gloria de Dios, porque está la iglesia del Señor. Mire, el concepto de casa de Dios es un legado judío. Desde que se tuvieron un tabernáculo, un templo, donde durante algún tiempo se manifestó la gloria de Dios. Se manifestaba porque era visible. El Señor ahí se comunicaba con su siervo Moisés. Bueno, ahora nuestro Señor no requiere de un templo físico para habitar, sino el corazón humilde de sus redimidos, aquellos que agradecidos le aman, le adoran, le obedecen y hacen su voluntad. Acompáñame a Isaías 57:15, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Mire, los primeros cristianos se reunían en el templo, por las casas, pero con el tiempo, debido a la persecución, se reunían en lugares muy lejanos, en catacumbas. Sin embargo, el verdadero templo, ¿qué era? El corazón de esos primeros adoradores. Cuando Jesús habló con la samaritana, le dijo, ella, al ser interrogada por Jesús, le dice: ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén en donde se debe adorar, y se refería al templo de Jerusalén. Dice: pero nosotros los samaritanos creemos que es en este lugar donde se debe de adorar. Y se estaba refiriendo al monte Gerizim, donde se creía que Abraham había ofrecido a Isaac. Esa era la controversia. Bueno, pero Jesús le dice: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué deja claro Jesús? Que para el Señor no hay un lugar santo o templo específico, sino adoradores. Y donde se reúnen los redimidos a adorar, allá hay adoración a Dios, mi hermano. No se trata de espacios, se trata de adoradores, se trata de corazones consagrados a Dios. Y es lamentable cómo para las religiones tradicionales, las grandes sectas y aún una gran mayoría de iglesias que se dicen cristianas, sus edificios los han transformado en lo mismo que el templo para los judíos, y se enorgullecen de los tales. Presumen de sus templos, considerando el único lugar donde se puede tener comunión con Dios. Solo aquí fluye la presencia de Dios. ¿Ha escuchado eso? Y no se trata de juzgar mal a quienes se esmeran por tener edificios limpios, funcionales y decorosos. Nosotros lo hacemos, pero para que cumplan su función.
no para ser un lugar de idolatría. Para el Señor las paredes de un edificio son tan frías, tan ásperas, comparadas con la suavidad y la calidez de un corazón arrepentido, contrito y humillado. Ahí quiere habitar. ¿Así está tu templo, mi hermano? Demos gracias a Dios que decidió posar en la intimidad de tu corazón y no en la majestuosidad de un edificio adornado de oro, mármol, maderas preciosas. Pero consérvalo de acuerdo a quien es digno. Así que no nos engañemos con la fastuosidad de grandes edificios que hombres sin escrúpulos han construido, poniendo cargas a la iglesia, despojándolas de sus recursos para lograr proyectos personales. No se vale. Mire, mi hermano, cuando una obra, un ministerio viene del corazón de Dios, Él lo planta, Él lo provee, Él lo sostiene, Él lo protege y da la provisión a sus hijos, no solo para suplir sus necesidades, sino también pone en su corazón la fidelidad y el deseo de disponer de sus recursos para sostener la obra, para extender el evangelio, para que crezca la iglesia. Es la obra de Dios. Vayamos a otro punto. ¿Quedó claro lo del templo? Los veo muy interesados. Ahora nadie se está durmiendo, qué bueno. Y eso que hace harto calor. El Talmud, o cuerpo de tradiciones. ¿Qué es el Talmud? Es el documento que contiene comentarios que los rabinos judíos a través de la historia han hecho sobre la ley, sobre la Torá. Ahí en ese Talmud se reúne toda la tradición oral rabínica. Durante el exilio de Babilonia, por la necesidad espiritual del pueblo de Israel, que estaba en cautiverio, surgió la figura del rabino. Pero luego, debido a la ausencia de profeta, juez o rey designado por Dios por más de 450 años, tomó más fuerza. Del libro de Malaquías, el último profeta que se menciona en la escritura del Antiguo Testamento, al nacimiento de Cristo pasaron aproximadamente 450 años. Sin juez, sin rey, sin profeta. Ahí la figura del rabino se exalta. Y desde entonces las tradiciones comienzan a ocupar un lugar muy importante para la vida de los judíos, al grado que el judaísmo se apoya en una amalgama entre la Torah y el Talmud. Pero, aunque el Talmud no es la ley, sino un cuerpo de tradiciones y comentarios agregados supuestamente para mejor comprensión de la Escritura, la enaltecieron por encima del Talmud. O sea, enaltecieron las tradiciones y los preceptos rabínicos, esmerándose más en conocerlos que en obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál fue el problema con el Talmud? Que si bien su finalidad era hacer más comprensible la Escritura, al darle más importancia a estos comentarios rabínicos, en lugar de ayudar a comprenderlo, la hicieron más confusa, la hicieron difícil de cumplir. Y así fue como los judíos, al darle más relevancia al cuerpo de tradiciones, a las normas religiosas, una gran cantidad de los mandamientos de la ley o Torah se desviaron o los perdían, es decir, su tradición oral prevaleció sobre las verdades de Dios. Así encontró el Señor a su pueblo. Por eso el Señor les decía: ustedes han escuchado esto, pero yo les digo, ustedes han escuchado, y lo que hacía el Señor era recordarles la Escritura. Eso hacía que los tradicionalistas, legalistas se molestaran. Y esa condición está presente en el cristianismo actual. ¿Con qué? Toda esa cantidad de argumentos y prácticas que hombres y mujeres religiosamente agregan o quitan de la palabra de Dios, hacen de lado el orden de Dios para provocar una dependencia a ellos. Enseñanzas irreverentes, donde por ignorancia, recuerden que hay dos tipos de ignorancia: la ignorancia del que no sabe, del que no conoce la Escritura, o la ignorancia de que conociendo la Escritura dice:
Esto dice la Escritura, pero esto digo yo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esa actitud que vio el Señor en los líderes religiosos fue precisamente para provocar una dependencia a esas tradiciones que manipulaban la veracidad de la Escritura. Y en la actualidad encontramos muchos espacios donde lo que se hace es más la voluntad del pastor, de los preceptos de la iglesia, los reglamentos, que lo que dice la Escritura. Y hay tal sujeción a ese autoritarismo, a ese legalismo, que está haciendo que la gente se pierda, mis hermanos. Marcos 7:6 dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Bueno, esas doctrinas, esas tradiciones a las que se refería el Señor era el Talmud. Y en la actualidad es muy fácil ver en las religiones, en las grandes sectas, costumbres, tradiciones, formas de culto fundamentadas en sus reglamentos, en esa interpretación particular que hacen de la Escritura, o incluso en los comentarios de sus notables, inteligentes y prestigiosos líderes. Esto dice mi pastor, esto escribió mi apóstol, esto es. ¿Han escuchado eso, mis hermanos? Es lamentable. ¿Qué sucede cuando a cualquier argumento, por absurdo que sea, se le concede mayor importancia que a la palabra de Dios? ¿Qué sucede? Aunque esté maquillado con algunos versículos bíblicos, aderezado con algunas piadosas actitudes, mire, al no tener su origen en el pensamiento de Dios, en la Escritura, sino en la mente de algún hombre, pues siempre será corrupta. Por tanto, engañará, confundirá, extraviará a quienes le sigan. Finalmente pueden tropezar, se pueden desviar y aún perder. ¿Por qué? Porque han sido engañados con una doctrina ajena al Evangelio de Cristo. ¿Cuántos creyentes, cristianos nominales, creen que son salvos bajo el influjo y el engaño de ese tipo de doctrinas? ¿Cuántas veces llegó a escuchar estas tradicionales frases? Voy a decirle algunas. Todos somos hijos de Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Solo la iglesia salva. ¿Sí lo llegó a escuchar? La interpretación de la Biblia es válida solo cuando es fiel a la tradición y doctrina de la Iglesia Católica. Qué tremendo. Quien no percibe a la Virgen María como su madre está huérfano y está perdido. Pues yo estoy huérfano, yo. Sí, pues es que yo ya no tengo papás. No por María, o sea. Pero todo esto tiene su versión evangélica, mis hermanos. Eso nos da a veces hasta risa. Pero ¿qué decir de las ungidas frases? Repite esta oración y tu nombre estará escrito en el cielo. A ver, legalismo. Si no diezmas ni ofrendas, sufrirás de condenación eterna. Si te vas de este lugar, la maldición te alcanzará, porque aquí naciste y aquí te quedas. ¿Cuánta unción? ¿Cuánto amor? ¿Cuánta misericordia? Si no te has bautizado, no has nacido de nuevo. O sea, las obras por encima de la cruz. Si no hablas en lenguas, no has sido lleno del Espíritu Santo, no eres salvo. Y ahí tienes a los hermanos practicando la metralleta con tal de que los vean que son salvos. Si no eres elegido, te irás al infierno, aunque camines, aunque trates. Doctrinas muy peligrosas. Solo aquí fluye el Espíritu de Dios. Mi hermano, es incontable la cantidad de argumentos y prácticas saturadas de legalismo que hombres deshonestos, amadores de sí mismos, han establecido como su propio camino al Señor y engañan a millones. Así fue como las enseñanzas rabínicas confundieron al pueblo de Dios, provocando en ellos la idea de un Mesías que como poderoso guerrero les quitaría el yugo romano. Sin embargo, ¿qué leían en la Escritura conocida?
¿Qué escuchaban? ¿Qué les enseñaban y aprendían cada sábado en la sinagoga? Un ejemplo, Isaías 53:3, acompáñame. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó de su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco abrió su boca. Bueno, con este conocimiento, debido a las interpretaciones de los ancianos, no contemplaban a un Mesías del carácter de un cordero con un mensaje de misericordia y de amor. El Talmud, las tradiciones rabínicas, no solo confundieron al pueblo con respecto al advenimiento del Mesías, también ensombreció la esencia de la ley y los profetas, distorsionaron el verdadero sentido y propósito de los mandamientos de Dios. Y ese es el riesgo, mis hermanos. Por eso Jesús siempre hacía referencia a las Escrituras, mostraba el verdadero sentido de cosas tan importantes como el perdón, la oración, las ofrendas, el amor al prójimo, la santidad, el juzgar. Tocaba temas tan importantes como el adulterio y el divorcio de acuerdo a la palabra, porque ese es el riesgo del legalismo. Un legalismo que se practica en muchas congregaciones cristianas con la imposición de normas y prácticas basadas en una interpretación particular, conveniente, para ajustarlas a sus formas de culto, a su pensamiento doctrinal. ¿Cuál es el resultado? Un falso cristianismo, cristianos sin Cristo, creyentes híbridos, sin fruto, que jamás han salido del mundo por el engaño de mensajes ligeros, frívolos, saturados de humanismo, que les hacen creer que viviendo así van a ser salvos. ¿Cuántos pastores deberían considerar su honestidad si con honestidad están estableciendo el Evangelio, la palabra de Dios, en la iglesia que el Señor les ha dejado en sus manos? Cuando Jesucristo vino por primera vez, para concluir, se encontró a un pueblo seducido, oprimido, bajo el legalismo de doctrinas y tradiciones saturadas de argumentos humanos, complicadas formas de adoración. ¿Será que cuando Jesús regrese encontrará a su pueblo, a su iglesia, tropezando en la misma piedra? ¿Y la encontrará exaltando la Escritura, pero sin conocer al Dios que la inspiró? ¿Hallará a sus siervos afanados en levantar lujosos edificios, realizando grandes eventos, costosas obras a expensas de la iglesia, pero sin ocuparse en la sana predicación del Evangelio ni en la edificación de los santos? ¿O continuará aferrado a sus tradiciones, reglamentos y costumbres para engañar, confundir y manipular la fe de los creyentes? El peligro del legalismo. Los verdaderos creyentes debemos ser radicales en el rechazo de toda forma de doctrina que malverse la palabra de Dios, cualquier forma de culto que nos pueda distraer del verdadero propósito por el que Jesús entregó su vida y dejó establecida una iglesia que sea luz, porque los hijos de Dios no amamos la Escritura en sí misma, nosotros amamos al Cristo de la Escritura. Los redimidos no buscamos un templo físico, un lugar sagrado para adorar a Dios, porque no se trata de espacios, sino de adoradores en espíritu y en verdad. Por eso deseamos al Señor habitando en el templo de nuestro corazón. Los creyentes no seguimos tradiciones, preceptos y reglas de hombres necios, porque quienes amamos al Señor anhelamos la dirección permanente de su Espíritu Santo. Amada iglesia,
Que las cosas santas y las supuestamente santas no nos impidan ver a Jesucristo nuestro Salvador, quien es 3 veces santo. Que nada se anteponga, que nada se interponga entre el Señor y tú. Te voy a invitar a que hagamos una oración. Ponte en tus pies, por favor. Si has encontrado en este mensaje algo, mi hermano, que te lleve a la reflexión de que has cambiado tu mirada, que has equivocado la dirección a causa de quizás una mala doctrina, quizás una mala guía espiritual, una costumbre, si hay algún mal hábito, hasta un pecado que hayas querido seguir justificando con tus propias interpretaciones muy particulares de la Escritura. Es tiempo de que medites que la Escritura es una y se interpreta a sí misma bajo la dirección del Espíritu Santo. No busques lo que jamás vas a encontrar. Busca lo que verdaderamente te va a edificar, lo que te va a llevar a los pies de la cruz, lo que te va a llevar a que las personas que estén a tu alrededor sean realmente bendecidas, realmente edificadas, porque tú tienes la Escritura, porque tú eres el templo y porque el Espíritu Santo es tu director. Si algo has identificado en ti, calladamente, mi hermano, calladamente, esto es entre tú y el Señor, solamente tú y el Señor. Pero no solamente te quedes con el mensaje, como decíamos al principio. Este mensaje me confrontó, me hizo sentir mi condición. Realmente sí identifico esto en mí, pero no digas, pero esto digo yo. No te atrevas, mi hermano. El Señor no contenderá con el hombre siempre y nos da la oportunidad de cambiar, porque Él nos está santificando. Él nos está dando oportunidad siempre de vivir una vida santa, cada vez más santa. El que sea santo, santifíquese más. El que sea injusto, será más injusto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de reconocer una vez más nuestra condición. Tomamos estos mensajes como cuidado tuyo, Señor, porque sabemos que siempre habrá algo que nos quiera hacernos distraer del verdadero propósito de haber sido traídos a esta tu luz admirable. Y no queremos confundirnos más, Señor. Aquí está nuestra vida, aquí estamos, Señor, delante de ti. Y quien haya entendido, entienda. Así que, Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta confrontación, gracias por este discernimiento que nos has abierto ahora de lo que representa realmente ser un adorador a un simple legalista. Que tu palabra siga normando nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga confrontando, nos siga convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Padre eterno. Porque queremos vivir tal como tú eres digno, Señor. Nos llamamos tus hijos, vivamos como tus hijos. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.
gracias a Dios por todo lo que nos da, su palabra, su alimento. Estamos despedidos. Vaya a su casa y reflexione y ponga por obra la palabra que Dios nos ha dado. Nos vemos, si Dios permite, el jueves o el próximo domingo. Que Dios le bendiga.